Buen día para todos. Una vez más nos encontramos en el curso de electrónica potencia. Mi compañero César Marín y quien les habla, Nicolás Machado. Les haremos una explicación breve, muy resumida, de lo que es un artículo presentado por Norbert Leiger, quien habla sobre la limitación de los campos magnéticos en las líneas de alta tensión HVDC. Como ya lo mencionamos anteriormente, Leiger se enfoca directamente en la limitación de los campos eléctricos en las líneas de transmisión de energía de corriente continua de muy alta tensión HVDC en las zonas residenciales o en las zonas aledañas en las cuales estos se pueden encontrar. Busca también generar alternativas para conservar la salud tanto humana como animal e incluso la perseverancia de los electrodomésticos que estén dentro de estas zonas aledañas, ya que la constante exposición a estos campos eléctricos pueden generar daños tanto a la salud, como ya lo mencionamos, y a los electrodomésticos. Esto porque todavía no se encuentran generadas unas normativas las cuales regulen todos estos campos eléctricos. Bueno, a continuación vamos a hablar de una pequeña como resumen de dónde provienen los campos magnéticos y líneas de campo. Bueno, ¿qué es un campo magnético? Pues según esta imagen que vemos, es un pedazo de alambre o podría ser cualquier material que sea ferroso. Este se le inyecta una carga de energía y por sus terminales genera un campo ya sea positivo o negativo. Entonces, quien habló primero de este campo fue Michael Faraday y el concepto del concepto en sí. Y este dijo que son líneas imaginarias que ayudan a visualizar con dirección del campo eléctrico, que esto pasa de un espacio a otro y inyectan una trayectoria que seguirán unidas a la carga positiva. Y si se abandona libremente. Por lo que estas líneas de campo suelen ser de cargas positivas, la fuente, y llegan a las cargas negativas, que es el suministro o el sumido de recepción de esta carga. Repasando muy levemente lo que son nuestras líneas de alta tensión HVDC, pues encontramos en nuestro paper lo que son nuestras ventajas y consideraciones a trabajar. Como ventajas, pues podemos encontrar que tenemos una transmisión de energía eléctrica de muy alta tensión, efectiva a larga distancia. O sea, esta puede ser transportada bastante eficaz utilizando este método. Y también pues encontramos una muy leve pérdida de energía a comparación de otras líneas de transmisión de corriente alterna. Como consideraciones, como ya anteriormente lo habíamos mencionado en la introducción, podemos encontrar que el movimiento de estas cargas eléctricas de esta energía produce una gran cantidad de campos eléctricos que afectan la salud de distintos tipos de vida, sean los humanos, nosotros mismos, o sean los animales, e inclusive los electrodomésticos que se encuentran cerca a esta exposición de gran cantidad de campos eléctricos. Bueno, Caleb desarrolla el artículo mediante un paso de métodos y materiales, el cual nos explica que debido a que existe una escasez de datos experimentales, pues se analizan unos límites existentes en la corriente alterna, explorándose a la exposición de la corriente continua. Se evalúa la percepción de campos eléctricos de corriente continua, como la descarga eléctrica hacia y desde una superficie corporal, que son los más similares a los campos eléctricos de la corriente alterna. Podemos encontrar que pues si este es un caso afirmativo, pues los umbrales de la percepción en efectos de descarga podrían explorarse en los campos de corriente alterna a los de corriente continua. Esto lo que procede es investigar a la naturaleza eléctricas y pues de las descargas se logren diferir. Eh, Podemos encontrar una similitud en el experimento,
Esto permitirá realizar un metaanálisis agrupando resultados experimentales, limitándose a estudios de percepción existentes a voluntarios humanos. Y podemos encontrar que en las líneas de tensión, en las aéreas, podemos encontrar que debajo de estas pueden desprenderse chispas eléctricas de una persona cargada aislada a un objeto conectado a tierra, o sea, una descarga directa. O viceversa, que podemos encontrar un objeto cargado aislado a una persona conectada a tierra, que se denomina como descarga indirecta. Esta metodología presentada por Gabler lo podemos encontrar mediante este modelado, que es un modelado por analogía eléctrica, el cual se representa mediante una persona por su capacidad equivalente de una constante CP a unas distancias equivalentes de unas placas virtuales y un campo eléctrico E sub 0. Esta se carga y presenta una diferencia de potencial UP hacia la Tierra. Entonces, lo que nos indica Galeb es que esta carga presenta esa diferencia potencial mediante la ecuación UP es igual a E sub 0 menos D sub E. Continuando con la debida explicación, pues nosotros podemos encontrar en la imagen que tanto persona como objeto cuentan con una capacitancia y con una resistencia que estas van directamente hacia la Tierra. En la persona podemos encontrar que contamos con un campo eléctrico multiplicado por una distancia d, que son nuestras capas virtuales. Leigep lo que nos indica es que, pues bueno, mediante ese experimento, una persona que se encuentra cargada y se acerca a un objeto conectado a tierra, pues debido a que encontramos una distorsión en el campo, la intensidad de campo de ruptura se superará localmente y generará una descarga de chispas. Estas descargas de chispas son las que usualmente nosotros sentimos cuando vamos caminando y tocamos algún objeto metálico o abrimos una puerta. Y nos indica que esta capacitancia equivalente de una persona, CP, que está conectada a tierra, va desde los 150 picofaradios hasta los 400 picofaradios. Y cuenta también con una resistencia que si la persona está conectada a tierra o está descalza, podemos encontrar que va desde 500 y si está con un calzado, podemos encontrarla que es desde 1.000.000. Y también podemos notar que, pues bueno, si se genera esta chispa, pues el campo provocará una recarga a la persona mediante una constante de tiempo SP de 75 nanosegundos a 150. Y pues esta representación pues, se verá reflejada mediante la ecuación de tiempo que es SP igual a la resistencia de la persona menos la capacidad de la persona. Bueno, para la representación matemática del experimento podemos encontrar que Leibniz nos dice que la recarga de una persona dura aproximadamente entre 3 o más órdenes magnitudes a la descarga. Lo que nos indica es que la descarga pues, es repetitiva en campos eléctricos de corriente continua. También podemos encontrar que la descarga depende de la polaridad del campo y que el tiempo de subida de las ráfagas negativas es menor al de las ráfagas positivas. Pues podemos encontrar que para esta representación nos determinamos una carga QP y una energía WP de chispa eléctrica. Esto es calculable con la intensidad del campo eléctrico perturbado E sub E, un área equivalente A sub E y una constante eléctrica E sub 0. Estas ecuaciones de carga eléctrica y energía de chispa las podemos notar acá en la parte inferior de la diapositiva, que consta de QP es igual a E sub 0 por A sub E sub 0, que ya sabemos cuáles son estas ecuaciones, y la energía de chispa eléctrica, que está representada por la ecuación E sub 0 por A sub E por E sub 0, elevado al cuadrado, todo esto sobre 2 veces la capacitancia de la persona. Bueno, Leigert nos indica unos factores del experimento a tener en cuenta, que pues como primera instancia encontramos que en las superficies equivalentes no siempre se encuentran únicamente en el sur de un objeto, sino que también se encuentran en el área de una zona de campo no perturbada, que está comprometida en las líneas de campo que terminan finalmente en el objeto. Como segunda instancia, pues podemos encontrar que se está manejando un área equivalente de 5 metros cuadrados de una persona de pie, con una carga que se convierte en
44,3 nanoamperio por kilovoltiómetro. Y también podemos encontrar que se está manejando un campo eléctrico de 10 kilovoltios metro que se verá reflejado en una energía de chispa de 78,4 microjoules. Y como tercera instancia, pues podemos encontrar que tenemos unas excepciones que nos indica que las descargas indirectas de un objeto a una persona según una superficie equivalente mayor a esta persona, las chispas pueden superarse el valor de la descarga directa por varias veces, o sea, se incrementa el orden. La intensidad de la chispa que podemos tocar, sentir, se verá calculada a partir del campo eléctrico mediante la ecuación E sub 0, que es igual a la raíz de 2 veces W sub P por la capacitancia sobre E sub 0 y A sub E. Bueno, siguiendo lo anterior de mi compañero, tenemos aquí los resultados. Tenemos estos resultados por descarga de chispa. Como vemos en la gráfica, tenemos un 0 pronunciado y tenemos líneas positivas y negativas. Este experimento se realizó poniendo una punta hacia los dedos de los participantes con una carga determinada en picofaradios para mirar su reacción, que tenía, qué tipo de carga o descarga tenían. En este caso, esta gráfica nos representa, es una lámina que se puso en la parte inferior del experimento, y esta carga pues genera chispas para mirar cómo es su comportamiento. Estas chispas eléctricas se repetían secuencialmente por una generación de 2.5 kilowatts en arriba, y abajo pues a una distancia de 2 milímetros a una placa que está también haciendo tierra. También, en consecuencia del experimento, la descarga de chispas es más frecuente en cierto periodo. Sin embargo, los voltajes de corriente continua más altos también conducirán a frecuencias y repeticiones más altas, o sea, aumenta la frecuencia. Bueno, en esencia, el resultado principal del experimento demuestra que las chispas eléctricas, en consecuencia de los efectos, son iguales o similares. Bueno, siguiendo con los resultados, aquí tenemos otra gráfica, que en esta gráfica vamos a poder observar sobre los participantes que tuvieron molestias o fueron inducidos por algún tipo de campo o algo. Bueno, como podemos ver, tenemos unas líneas. Esto nos representa las reacciones. Entonces podemos observar que los círculos vacíos, hay unos círculos vacíos, y también hay círculos llenos. ¿Qué es lo que significa? Esto es directamente inducido por campos eléctricos con intensidad de campo máxima en lugar de valores RMS. Entonces tenemos aquí en porcentajes y también en los participantes. Para ser análogos, los campos en sí, en términos de resultados del estudio individuales en líneas finas, que eso es lo que significa el resultado del DZ, el P y el D, que son de cada uno de los participantes. Y tenemos que, por ejemplo, que los símbolos con círculos llenos, o sea, que no tienen ningún tipo de llenado, son de digamos, la intensidad máxima que tuvo cada participante. En esto podemos decir, bueno, donde los círculos vacíos son a percepción y los círculos llenos, o sea, la parte, digamos, las líneas que son gruesas, son las molestias, y los delgados con símbolos vacíos, estos son como la percepción que tenía sobre el experimento. Bueno, en la discusión se llegó que los límites también son necesarios para protegerse contra los efectos negativos para la salud,
como lo muestran los posibles niveles de referencia derivados del conocimiento existente de los efectos de chispa y los datos de recepción de campo agrupados, tal cual lo hacen, lo representan las gráficas que acabamos de ver en lo anterior y los resultados dados con los participantes o voluntarios. En los campos eléctricos estáticos, el objetivo es, sin embargo, es una cuestión de interés social que de ciencia. Los objetivos actuales para limitar los campos eléctricos de corriente alterna son suficientes y no hay razón para modificarlos, pero sí tener mucho cuidado en ponerlos en práctica. Entonces, para esto se generaron ciertas discusiones y conflictos y se llegó a una conclusión en general a nivel mundial, que con respecto a esto de los objetivos de la ICNIP, en el rango de frecuencias trabaja son 3. Entonces, según la primera, este se da para proteger la estimulación nerviosa en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, esto dado a humanos y animales, dado que los umbrales de estimulación aumentan con la disminución de la frecuencia, y esto permitiría aumentar las intensidades de los campos eléctricos. En consecuencia, podría llegar a ser afectaciones a la salud. Para prevenir estos efectos adversos indirectos, choques y quemaduras en más del 90% de las personas expuestas. Esto es se hacen, digamos, aislamientos y tratar de dejarlo lo más alejado posible de seres vivos que puedan ser afectados por esto. Y para evitar que la mayoría de las personas sufran los efectos inducidos por las cargas eléctricas superficiales y pues inducidas en el mismo cuerpo. Bueno, y como conclusión llegamos que pues, según los resultados con los pacientes y los voluntarios y también los resultados dados por placas y mediciones en campos, se llegó al resultado de que estos niveles de campo eléctrico son de corriente continua que se pueden encontrar debajo de las corrientes de las líneas eléctricas HVDC pueden ser lo suficientemente altos como para causar efectos adversos a la salud. Y bueno, y con respecto a estas líneas eléctricas HVDC de larga distancia, en tal exposición va a ser relevante. Esto justifica cerrar la brecha regulatoria existente en limitar los niveles del campo eléctrico de corriente continua. Debido a las similitudes de los mecanismos básicos de la intersección de los efectos biológicos, se justifica la extrapolación de los límites de corriente alterna. Y por otro punto, con los mismos objetivos de proteger la salud y en función de la normativa de referencia, extrapolación daría como resultado a nivel de referencia de campo eléctrico de corriente continua de 7 a 14 kilowatts metro respectivamente, que esto sería lo idóneo para no causar daños o afectaciones a seres vivos, en especial a humanos o animales que pueden estar por debajo de estas líneas eléctricas. Muchas gracias a todos. Estos fuimos Nicolás Machado y César Marín en el curso de electrónica potencia de la Universidad Militar Nueva Granada, referente al paper y haciendo énfasis de que toda la información sacada y establecida en este documento se encuentra en el paper de Leigueb mencionado al inicio de esta presentación.